Ahí estamos. Bien, bueno, arrancamos y después lo subiremos. En todo caso, pues se suma más gente. Más allá de la presentación que tuvimos el otro día del taller vertical, que involucraba naturalmente a todos los niveles del taller metropolitano, hoy es la presentación de nivel 1, ¿no? Y concretamente vamos a estar ya muy rápidamente comenzando con el primer trabajo, que es un esquicio y que ustedes habrán ya bajado del Moodle, ¿no? Para ir a algunas imágenes, seguramente recordar algunos de los temas que un poco tocamos medio por arriba en la charla inicial, ¿no? En el rol de la materia taller de arquitectura, seguramente siempre aparece esta idea de materia integradora de todas las materias de la carrera, ¿no? Algunas más ligadas a lo técnico, otras a las ciencias básicas, digamos. Disciplinas humanísticas, otras más cercanas al pensamiento creativo. Realmente no hay tantas carreras que un poco conjuguen esta suerte de distintas disciplinas en una misma carrera que, sumado a ese hecho en el sistema departamental de nuestra universidad, no hace más que acentuar, ¿no?, esta idea de distintas, la verdad que de una formación que debería ser integral y que proviene de distintos campos y de distintas disciplinas, de distintos departamentos, ¿no? Así como decimos eso, si algo, o si entre otras cosas, tiene algo de interesante la carrera de arquitectura respecto al modo en que se dicta en términos pedagógicos, es que desde el primer día que pisamos las aulas físicas o virtuales, comenzamos a proyectar, ¿no? Y esto es realmente interesante, creo que yo lo comentaba y me gustaría acentuarlo en este caso, ¿no? Digamos, no vamos a pasar 2 años cargándonos de teoría para luego agarrar el lápiz o software para dibujar, sino que desde el primer día tenemos en la cabeza esta idea del proyecto de arquitectura, que para muchos de ustedes va seguramente a involucrar una lógica un poco distinta a la que vienen manejando seguramente en la educación secundaria, que más allá de las variedades que pueden tener de inclinaciones o de orientaciones, yo en cierta manera encuentro el proyecto o la enseñanza del proyecto algo un tanto particular o especial, por decir en cierta manera, ¿no? Y más allá de que el primer proyecto, entre comillas, que vamos a comenzar es este espacio de información, este pequeño pabellón de información turística en el Parque Boronat, que esto va a estar sucediendo en un par de semanas, hoy comenzamos a proyectar, ¿no? Porque hoy vamos a comenzar con el análisis de obras de arquitectura, que seguramente son obras que vamos a intentar entender, comprender, las motivaciones o los conceptos que manejaron los proyectistas de estos 4 pabellones, y lo vamos a ver, lo vamos a analizar ya no desde la historia, ¿no?, o desde la historia en sí mismo de cada uno de estos proyectos o del anecdotario de cómo se generaron, sino fundamentalmente poniendo el foco en el proyecto, ¿no?, tratando de enriquecer o de comenzar a enriquecer nuestras herramientas proyectuales, ¿no? Por eso decimos que desde el primer día, desde hoy, comenzamos a pensar en términos de proyectos, ¿no? Comenzamos a convivir, cuando hablaba de cierta diferenciación, un poco con el esquema que seguramente muchos de ustedes traen de la escuela secundaria, aunque algunos son provenientes de otras carreras o han estado desempeñados en el ámbito profesional, la gran mayoría proviene, digamos, de haber terminado la escuela secundaria. Yo diría que como gran diferencia
o como un tema que me interesaría acentuar, es que vamos a comenzar a partir de hoy a tratar de convivir con el error, ¿no? El error en general tiene connotaciones negativas, ¿no? Digamos, si entregamos un práctico de ciencias sociales y de 10 tengo 5 mal, bueno, son errores y eso indudablemente tiene una connotación negativa, ¿no? Yo, sin embargo, por lo contrario, creo que en arquitectura y que en proyecto convivimos con el error porque es el único modo en que aprendemos, ¿no? Van a ver cómo en el trayecto como universitarios, y en particular en el taller de arquitectura, vamos a desarrollar cada proyecto con idas y vueltas, donde van a ir adquiriendo destrezas y determinadas certezas, que a veces se transforman en dudas y en pasos en falso, ¿por qué no decirlo? ¿No? Digamos, pero no hay otro modo, digamos, no existe el proyecto de arquitectura en términos pedagógicos, en términos de enseñanza, que no esté pasado por o que no sufra un proceso de tamiz, ¿no? o de fermentación, podemos llegar a decir, donde es muy importante hasta el tiempo que le van dedicando, ¿no? Digamos, creo que lo peor que nos puede pasar es decir, bueno, tengo un proyecto de arquitectura y me pongo hoy 24 horas y lo termino y me queda la semana libre. Digamos, lo pongo en términos como dramáticos, ¿no? Es decir, hoy termino todo y después, porque por alguna razón, que tampoco se me escapa, ¿no? Una razón es casi que tiene que ver con lo cerebral, o con el modo en que trabaja nuestra mente. El proyecto madura de otra manera cuando se va trabajando día a día, ¿sí? Y cuando ponemos un poquito de esfuerzo cada día, y hasta cuando tenemos la posibilidad de alejarnos del proyecto, de aquello que estamos como pergeñando, de las ideas, para luego retomarlas, ¿no? Y esto es un poco, creo que, ineludible para todos nosotros. Para ustedes como estudiantes del primer día de la carrera de arquitectura y para quienes somos docentes y nos recibimos hace ya tiempo, ¿no? Esto, digamos, sigue aplicando de la misma manera, ¿no? Creo que es una particularidad, ¿no? Y de eso también hablamos cuando hablamos del esfuerzo cotidiano, ¿no? Esto que yo creo que mencionaba la semana pasada, que no creemos demasiado en la inspiración, ¿no? En la idea mágica, ¿no? Que surge, o sea, un martes a la tarde y que me soluciona la vida, y me soluciona el proyecto, ¿no? Si existe la inspiración, existirá en un 10%, ¿no? O en un 5%, y el resto es esfuerzo, ¿no? Es como querer tocar el piano, la guitarra, o querer tener una carrera como Paulo Londra, o no. ¿Por qué no? Siempre lo mencionamos a Paulo Londra porque es un buen ejemplo. Es uno de los argentinos más conocidos a nivel internacional, y creo que en el trayecto, desde que comenzó como un pibe que ahí en los 5 escalones, yo por supuesto lo seguía, hasta ahora, evidentemente no fue solo talento o inspiración o carisma, que lo puede tener, seguramente, sino también tener un objetivo claro, seguramente, y bastante trabajo, ¿no? Espero no equivocarme, capaz que nada que ver, Corona, pero seguramente es así. Para el 99% de los casos es así. Es un trabajo hasta a veces más cotidiano, que a mí generalmente me gusta compararlo con la música, ¿no? O con el modo en que un instrumentista conoce o va conociendo cada vez más crecientemente el modo de tocar un instrumento, ¿no? No aparece la magia, más allá de que sea indudable que hay mayor o menor predisposición para determinado tema, ¿no? Bien. Después van a aparecer dificultades, digamos, uno comienza una carrera de arquitectura en forma virtual. Generalmente lo primero que preguntan, ¿no? Cuando alguien estudia arquitectura es: ¿te gusta dibujar? Ah, ¿te gusta dibujar? No, es como un clásico, me parece. Quizás a alguno de ustedes les ha sucedido. A mí me han preguntado
¿Es posible estudiar arquitectura si no sé dibujar? Digamos, hay como todo un tema alrededor de eso que me gustaría un poco desmitificar. Claro que es posible estudiar arquitectura sin saber dibujar, o aunque no sepan dibujar nada, ¿no? Eso, por supuesto que deberíamos desterrarlo, ¿no? Sobre todo, digamos, en un plazo mediano, ¿no? O en un largo plazo, es totalmente así, digamos. Estamos comenzando un esquicio que seguramente aquellos que tengan una herramienta, por algún motivo, que les permita, digamos, dibujar con cierta destreza, pueden tener cierta ventaja. Fenómeno. Pero no es algo que perdure en el tiempo, quiero decir, esa ventaja. Y para nada, por lo menos particularmente, podría relacionar un arquitecto con la idea de que dibuja mejor o peor va a ser mejor o peor arquitecto, ¿no? Entonces, me parece que un poco pasa por ahí, ¿no? Ahora me gustaría compartir algunas imágenes y después vamos a ir viendo. Después, bueno, vamos a pasar en los grupos en realidad donde vamos a desarrollar un poco más en detalle de qué se trata este primer esquicio, ¿no? ¿Ahí lo ven? ¿Ven bien, no? Sí. Sí. Genial. No, quizás la primera pregunta que nos podemos hacer cuando comenzamos un curso de taller de arquitectura es ¿qué es la arquitectura? ¿No? Hay todo un tema alrededor de si la arquitectura es una ciencia o un arte o un intermedio, un poco de todo. Hay algunos que han definido la arquitectura de una forma un poco más particular. Alguien dijo alguna vez que la arquitectura es música congelada. Una definición que me gustaba la música, sobre todo cuando empecé a cursar, y una definición que me gustaba bastante, ¿no? Esta idea de relacionar la música, que es algo que en definitiva no tiene forma, a partir de definirla como música congelada, ¿no? Más allá digamos, de esas elucubraciones o trabajos más teóricos que pueden definir una disciplina o no, quizás lo podemos hacer a partir de la escultura, por ejemplo, ¿no? Esta es una pieza que no es una pieza de arquitectura, en realidad es una escultura de una serie de esculturas que hizo Jorge Oteiza, este escultor vasco, que a mediados del siglo pasado tiene una serie de objetos que componía que son de este tipo, digamos, de variaciones con planos, generando estas esculturas, que en general han como suscitado bastante interés en los arquitectos, porque más que estar moldeando la forma, que es algo que evidentemente está haciendo, estas son unas piecitas, esto debe ser un cubo que tiene 30 centímetros de lado, y decía, más allá de moldear la forma, también tenemos la sensación que está moldeando otra cosa, que es invisible y que es el espacio, ¿no? Que es esto que pasa, o que se empieza a generar entre estos planos, ¿no? Donde aparecen determinadas tensiones, determinadas relaciones, que hacen que esto que era un vacío pase a ser un espacio, ¿no? Y espacio es, en definitiva, creo, la materia prima principal con la que trabajamos los arquitectos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la materia con la que trabajamos son los ladrillos, la madera, la chapa, el titanio, en algún caso menos sofisticado, pero seguramente si quisiéramos ir a la médula de lo que es el proyecto de arquitectura, y lo que es la disciplina de arquitectura tiene que ver con el espacio, ¿no? Nosotros, digamos, no estamos generando esculturas para que se posen en un museo, sino que estamos generando espacios para ser habitados, ¿no? Y eso un poco creo que empieza a definir la arquitectura, digamos. Esto, digo, no es una pieza de arquitectura porque es un cubo que tiene 30 centímetros de lado, entonces en un museo
lo percibo prácticamente girando alrededor, alejándome, acercándome, pero no lo estoy habitando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto yo lo podría transformar en una pieza de arquitectura, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre es cambiando la dimensión de esto, ¿no? Porque si esto, digamos, a ver, en lugar de medir acá, ¿no? Esto es una cota, ¿no? Y digo, esto tiene 3 metros, perdón, tiene 30 centímetros. Si en lugar de tener 30 centímetros tuviera 300 centímetros, o sea, 3 metros de alto, ya en realidad acá una persona sería, perdón, me dibujos en el Zoom, por favor, pero una persona sería algo más o menos así, ¿no? Entonces, con esa transformación en la dimensión, estoy cambiando la relación del ser humano, de la persona, con esta pieza, ¿no? Estoy cambiando básicamente algo que es un concepto muy importante de la arquitectura, que es la escala. Que es la escala en términos de relación del ser humano con los lugares, ¿no? Después hay otra escala que la vamos a ver después en los grupos, que es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la escala de, a ver si tengo un escalímetro por acá, no, tiene que ver con la escala de los dibujos de planta, corte y de vista. Pero acá me refiero a escala, como en términos conceptuales, a la relación de esta persona con el espacio, ¿no? Acá un niño, ¿no? Evidentemente, con ese paso, estoy como acercando esto a la noción de arquitectura, ¿no? Y transformándolo de la idea de escultura, ¿no? Seguramente falta, digamos, algún otro componente que es un determinado contexto o entorno, ¿no? Porque esta escultura está en el medio de la nada o arriba de una mesita exhibida, ¿no? Pero ahora que tiene como 3 metros de altura, o incluso yo podría experimentar y decir, ¿qué pasa si en vez de 3 metros de altura esto tiene 30 metros? Entonces una persona es así, ¿no? Tengo mis personas, ¿no? Acá arriba. Evidentemente, la parece, digamos, modificada, trastocada, ¿no? Y desde el punto de vista de la percepción, o sea, de mi relación con la forma, empieza a ser otra cosa, ¿no? O sea, quiere, en este caso, un carácter más monumental. Fíjense la dimensión que tiene y la altura que tiene este techo, que ya lo llamo techo, digamos, y tiene 30 metros, ¿no? de altura. Evidentemente, cambia algo en la relación y ya me lo imagino como otra cosa cuando antes era como un pequeño parador, o lo que querramos imaginarnos, ¿no? O seguramente, ahí hablamos de la escala, que es un punto importante, la relación siempre del ser humano, ¿no? Con la obra de arquitectura. Porque no, digamos, no estamos proyectando objetos, ¿no? Objetos abstractos que son bellos en sí mismos, sino que adquieren seguramente belleza a partir de la relación con el ser humano, ¿no? Seguramente deberíamos ubicar esto en un contexto determinado, ¿no? Para que tenga, está posado sobre la tierra, sobre el agua, donde sea, pero evidentemente eso va a tener un impacto, ¿no? Si yo, o sea, me imagino que, por ejemplo, acá o sea, tengo un cursito de agua, ¿no? O sea, un arroyito. Evidentemente se ve como modificado el modo en que percibimos esta pieza, ¿no? Podríamos pensar alguna modificación. Decimos, acá tengo un curso de agua, quizás acá en algún momento continúo uno de estos planos, ¿no? Como si estuviera rebatido y genero como un puente levadizo o no levadizo hacia el otro lado, ¿no? Y digo, bueno, seguramente casi que estamos proyectando al revés. Acá estoy generando el entorno de algo que está construido. Probablemente acá tengo un camino, un senderito, que después lo tengo que conectar de alguna manera con esto. Y ahí el gran desafío sería cómo conectar esta pieza que tiene su propio concepto con el entorno sin desmerecerla, como, digamos, sin que deje de ser la pieza de arquitectura que era, ¿no? A ver, dicho en otro modo, ¿de qué manera lo modifico
para que no pierda su esencia, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, quiero tener un acceso por acá y quizás lo corto y le corto toda esta chapa acá, pero seguramente quizás esto ya es un poco más sutil, estaría un poco rompiendo la lógica del resto, porque no existe en el resto de la pieza un tajo, ¿no? Sí, más bien se trata de piezas dobladas de esta manera y que generan sus huecos, pero no existe esta noción. Entonces veré de qué manera lo trabajo para adaptarlo a un determinado entorno, ¿no? O podría tener, no sé, porque me estoy yendo como para el tema del agua, ¿no? ¿Qué pasa si tuviera como el mar por acá? Qué sé yo. Uno diría, bueno, qué raro, ¿no? Que tenga justo, estoy acá adentro, acabo de dibujar una personita y justo le tapo la vista acá, que evidentemente capaz que es un hecho paisajístico interesante, ¿no? O no, pero evidentemente, nada, el contexto es un tema importante en arquitectura y digamos, no existe el proyecto de arquitectura sin un determinado contexto, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos que hemos, de los pabellones que van a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos siempre que responder a un contexto de la misma manera o como una actitud como mimética, como copiando lo que tengo alrededor. Digamos, si yo tuviera este cubo acá y quiero construir algo al lado, tengo que construir algo que sea lo mismo. Digamos, este es un signo igual. No, no necesariamente. Lo que sí tenemos es que tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, que ser consciente que hay un contexto al que tenemos que responder y nuestra pieza de arquitectura se tiene que insertar, ¿no? También esto va a estar construido de alguna manera, ¿no? Ahora es como que me dieron ganas de explicar varios temas con este cubo, ¿no? Cuando esto se transforma en una pieza de arquitectura también hay que construirla, y quizás veo que la chapa original no funciona cuando esto tiene 5 metros de alto, porque, digamos, empieza a deformar. Entonces tendré que estudiar un sistema constructivo para poder lograr esto que a mí me interesaba desde el punto de vista de la forma o del espacio. Ahí tenemos otra de las variables de la arquitectura, ¿no? Que es la construcción. Evidentemente, central, ¿no? Y sumamente importante porque proyectamos para construir, ¿no? Digamos, quizás si quisiera hacer este alero esta especie de plano que vuela, o sea que no tiene un sostén acá, quizás va a llegar un punto en que se caiga esto, ¿no? O se deforme de esta manera, ¿no? Entonces se empieza a relacionar lo que yo quiero espacialmente, que quiero lograr, con la construcción, ¿no? Entonces eso también nos lleva a un tema que es el sostén, que es un tema común a todas las obras de arquitectura, de qué manera se sostienen, ¿no? Hablamos de estructura, que es otro de los grandes temas. También podríamos hablar de funcionamiento, ¿no? Que son, si ya nos imagináramos que esto deja de ser como un pequeño pabelloncito, en una persona es así, digamos, tiene esta escala en relación a esto, que tendrá en este caso, o sea, 5 metros de altura. Hasta ahora no venía hablando de un tema que también está presente en la arquitectura, que es la actividad, digamos, qué actividad se va a desarrollar en este espacio, ¿no? Lo venía tratando como un hecho más o menos como un pequeño pabelloncito, si se quiere, ¿no? Pero bueno, digamos que acá tenemos que meter un barcito, ¿no? Un barcito acá. Digamos, ahí involucramos otra variable importante en el proyecto, que es el funcionamiento. De qué manera el barcito que quiero meter, si va a necesitar un pequeño bañito, un servicio, una mesada, heladeras, de qué manera se resuelve para que funcione en forma adecuada, ¿no? Se empieza como a complejizar el tema, ¿no? Desde la escultura, vemos que tenemos como distintos temas que están dando vuelta, ¿no? Uno podría pensar en qué textura tiene esto, o en qué color, o de qué manera puedo modificar el espacio a partir de modificar los colores, o no, o digo, no, en realidad esto tiene un solo color, pero son, en definitiva, las variables que están dando vueltas. Creo que la arquitectura más o menos se trata de eso, ¿no?
Igual, bueno, vamos a seguir dando clases porque tenemos 5 años, ¿no? Ya está, esto es todo. Pero créanme que creo que de esos temas que vimos, lo vamos a estar viendo de acá hasta 5.º año, digamos. Naturalmente con mayor profundidad, desde todo punto de vista, pero eso, alrededor de esos temas, nos parece que debería pasar la enseñanza de arquitectura, que son en realidad temas que quería algunos ir comentando y me quedé como explicando en este cubito. Así que vamos a avanzar un poco. Acá tenemos una especie como de híbrido entre un hecho de arquitectura y escultural, ¿no? Esto es en un museo que se llama Museo al Aire Abierto en Japón, en una localidad de Japón, donde tenés que entrar por acá, por una puertita que hay en este cubo negro. Es una especie de pasadizo subterráneo y salís por acá. Nos podrá parecer más o menos interesante la experiencia, pero involucra una serie de temas que más allá de ser una obra sin función, digamos, es más bien una escultura, involucran algunos de los temas que estudiamos en arquitectura, ¿no? Materialidad, por alguna razón esto es sólido, opaco, y por alguna razón me traslado hacia acá. Creo que era así, estuve hace muchos años acá, creo que había que entrar por acá y salir por acá. Si fuera Argentina seguramente entrarían por acá, por allá, digamos, eso nos habla de un contexto cultural también, ¿no? Hay otro contexto que surge. Muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos? Un poquitito más rápido. Quería compartirles un par o 2 o 3 obritas, como para ver algunos temas en particular, ¿no? Que están un poco relacionados a este primer trabajo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de análisis? Me suena una película. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? No me acuerdo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de análisis o de investigación de una obra de arquitectura, ¿no? En este caso es una obra de esta arquitecta japonesa, que es Sejima, que en algún momento van a conocer seguramente. A veces mostramos varios ejemplos de ella. Y es una obra que hizo para un parque de Londres que se llama Serpentine Pavilion, que tiene como característica, esto es un pabellón, que es un pabellón, que es construido todos los años, en cada verano, en Inglaterra. Durante 3 o 4 meses permanece esta pieza de arquitectura, pero es digamos, de carácter efímero. Después de los 4 meses la levantan, digamos. Y tiene como característica este pabellón que cada año, cada verano lo construye, lo proyecta, mejor dicho, un arquitecto distinto, ¿no? En 2 o 3 semanas voy a estar dando una clase donde en realidad vamos a focalizar más en estos pabellones porque me parece interesante. Hoy voy a mostrar un par de ejemplitos solamente. Esto es naturalmente una maqueta como bastante conceptual, digamos, sin demasiado dato, pero ya nos está diciendo algo acerca de la idea de esta arquitecta para este parque de Londres, ¿no? Fíjense, esto es el techo, digamos, es una visión como desde arriba, y aparece este plano metálico que está separado del nivel de suelo, y fíjense cómo seguramente a partir de esta forma intenta un poco apartarse digamos, de formas más rígidas, ¿no? Del cuadrado, del círculo, del triángulo, ¿no? Y un poco esta forma de ameba o de no forma, un poco intenta fusionarse en parte o no diferenciarse del paisaje, introduciendo un elemento demasiado extraño, ¿no? Después, a ver, no me pasa. Esta es la obra construida, esto fue hace el año 2009, y la pieza construida, ¿no? Estas 2 etapas, ¿no? Desde el modelo conceptual, quizás antes de terminar el proyecto en forma detallada, y esta es
la pieza de arquitectura, ¿no? Fíjense qué simpleza, es prácticamente un plano, ¿no? Muy finito, que está separado del suelo y con unas columnitas también muy finitas de aluminio en este caso, y el techo con una materialidad como muy reflejante de acero inoxidable en terminación espejo. Y es interesante, más allá de esa materialidad o del análisis objetivo o de describir esto en términos técnicos, intentar descifrar qué concepto hay detrás de esta obra de arquitectura, ¿no? Evidentemente se empieza a verificar algo de la idea que veíamos acá, de un plano separado del suelo y que deja prácticamente sin límite al borde del mismo y generando prácticamente una gran fluidez espacial, ¿no? Yo tengo, digamos, registro, percibo esta forma del techo, este techo tan finito, y después el espacio a nivel del suelo, o a nivel cero, como decimos los arquitectos usualmente, prácticamente genera una fusión entre el espacio, entre comillas, interior y el exterior. Prácticamente esta pieza de arquitectura está diciendo, quiero ser lo menos posible y quiero generar el menor límite posible entre el espacio semicubierto o cubierto por este plano y el espacio del suelo, ¿no? Digamos, sería distinto si esto, digamos, tuviera como unas columnas de este tipo, ¿no? O si tuviera como algún plano cerrado. Estoy como jugando un poco arriba del proyecto, ¿no? Construido. Evidentemente sería como distinto, ¿no? Si el techo tuviera un espesor de este tipo, así, evidentemente estaría logrando otras cosas que inicialmente no me atrevería a calificar en términos de mejor o peor, ¿no? Sino que sería otra cosa, ¿no? Podría ser que yo quisiera generar espacios como más cerrados, más contenidos y, si se quiere, más protegidos del entorno, ¿no? Pero en definitiva, bien, me parece como un buen ejemplo, también por la sencillez de la construcción, de lo que significa la relación entre las ideas en la arquitectura y el modo en que se construyen, digamos. Ahí es donde empezamos a diferenciar la arquitectura de la mera construcción, ¿no? La construcción no necesariamente habla o no necesariamente se refiere a que tenemos ideas detrás de eso. Quizás tenemos ideas de generar una construcción que no se caiga, ¿no? O que cumpla un determinado fin utilitario. Para tener arquitectura necesitamos más, ¿no? No más originalidad y no más, eso, digamos, son como conceptos un poco erróneos, ¿no? Sino que necesitamos más pensamiento acerca de todo lo que venimos hablando, ¿no? La relación con el contexto, el modo en que lo usamos, el modo en que percibimos esto, digamos, esta terminación en espejo no es casual. Evidentemente, cada persona que circule acá, o cuando te vas acercando, ves reflejado el verde del árbol, y esto, digamos, contribuye a que se desmaterialice al mínimo ese techito tan finito, ¿no? Entonces, cada decisión empieza a ser intencionada en el proyecto de arquitectura, ¿no? Más que producto de temas técnicos, ¿no? Lo técnico es naturalmente muy importante y es una gran condición, ¿no? A su vez, ¿no? Pero siempre deberíamos partir de nuestras ideas, ¿no? Para luego construirlas, ¿no? Este es otro proyecto. Esto está mal, porque en 2009 dije que era el anterior. Esto fue en 2011, en realidad. Primer error. Hay que convivir con el error, yo dije. Ve que somos coherentes, digamos, no es que, así que no me mate. 2011, un par de años después, es, digamos, la misma idea del pabellón construida en el mismo lugar por otro arquitecto. Y me interesa un poco hablar de este proyecto en relación al anterior, porque vamos a ver alguna imagen que nos va a ilustrar el modo tan diferente que este arquitecto, que es Peter Zumthor, entendió el problema de este pabellón, ¿no? Ya tenemos alguna noción a partir de estos dibujos, de esta planta que está por acá. Esto es una planta. Vamos a ver
Luego, a ver de qué se trata todo esto. Esto es una vista, ¿no? Fachada. Este corte que está por acá y de estas vistas que están por acá abajo, ¿no? Ahora vamos a ver las imágenes, pero ya parece, digamos, es evidente que la idea es un poco distinta, ¿no? O bastante distinta del proyecto de Sejima, ¿no? Acá quiero borrar. Bueno, tac. Ven acá, digamos, en la parte superior, prácticamente la planta ya no es esa forma de ameba que tenía el proyecto de Sejima, sino que es este rectángulo que parece hablarnos de un lugar bastante introvertido, ¿no? Bastante introvertido, donde tiene un acceso por acá, otro por acá y otro por acá, ¿no? Lo podemos un poco tratar de descubrir en este corte, ¿no? O sección, donde acá vamos a dibujar unas personitas y vemos que aquí está un poco la síntesis de la idea de Peter Zumthor, es generar un espacio bastante introvertido, cerrado, con un patio interior, ¿no? Fíjense la síntesis de estos dibujos que quiero decir con síntesis. Fíjense lo simple que pueden ser los dibujos de este gran arquitecto que es Peter Zumthor, y en realidad más allá del preciosismo del dibujo, o que quedó muy lindo, lo interesante es cuando el dibujo, cuando la representación sirve para mostrar la idea del proyecto, ¿no? Bien. Este es el pabellón, ¿no? En el mismo sitio que un par de años antes teníamos acá la ameba, ¿no? Fíjense de qué forma distinta respondió Peter Zumthor, que dijo, no, más allá, no quiero tener un espacio demasiado abierto al resto del parque, donde prácticamente el límite no existe y la obra de arquitectura desaparece, sino que quiero generar este volumen, ¿no? Donde prácticamente no sé lo que sucede, ¿no? Por acá. Simplemente quizás entiendo, sin necesidad de ningún cartel o señal, ¿no? Que yo evidentemente acá tengo que entrar por acá, ¿no? Evidentemente me está diciendo eso, el volumen, a partir de que veo la sombra recortada por acá. Bien, vamos a ver si entramos acá. Y ahí estamos, en el interior, y prácticamente se reduce a esto, el pabellón en un día típico inglés aquí de lluvia, un lugar donde está prácticamente cerrado respecto del espacio del parque, ¿no? Una propuesta, perdón. Una propuesta, digamos, claramente diferenciada del caso de la arquitecta anterior, ¿no? Y esto nos introduce a una cierta idea que es que raramente en arquitectura hay una sola solución para el mismo problema, ¿no? Raramente hay una sola solución para el mismo problema, que es algo que vamos a empezar a ver en cada uno de nuestros proyectos, ¿no? O de vuestros proyectos, ¿no? Bueno. Bien. Algún ejemplito, en este caso en Argentina, esto es en la ciudad de Rosario, un pabellón de proyecto del arquitecto Rafael Iglesia, pabellones en el Parque Independencia, que son una serie de equipamientos, de actividades que se desarrollan en el mismo, ¿no? Acá es prácticamente, bueno, fíjense también cierta relación con los ejemplos anteriores en cuanto a la simpleza de la resolución del volumen, es prácticamente un techo continuo en esta pieza como muy alargada, que contiene las distintas actividades que se desarrollan acá, ¿no? Actividades sociales, hay una cocina o una parrilla, y la idea acá de este techo casi como flotando, ¿no? Que permite tener un cerramiento acá de piso a techo, perdón, una abertura de piso a techo que permite tener esta suerte de pieza muy conectada, donde incluso
este parapeto que aparece por acá, es una pieza que aparece colgada del techo, ¿no? En algo que no parecería lo más lógico desde el punto de vista estructural, pero el techo está sostenido por una estructura perimetral y esa pieza aparece colgando. Uno diría, ¿por qué? Es un capricho que aparece colgando, pues lo hizo porque podía solamente. Y bueno, yo creo que no, que seguramente que aparezca esto colgando de hormigón y esa pieza de madera que es una mesada colgando, tiene que ver con la idea de un espacio fluido, donde las cosas no se apoyan, sino que contribuyen a partir de estar sueltas como flotando a la continuidad del espacio, ¿no? Muy bien. Oh, no. Ahora sí, ahí estamos. Bien, alguna imagen más que pasamos rápido de este pabellón, ¿no? Cómo la arquitectura a veces va tiene como distintas escalas de intervención, ¿no? Desde las grandes ideas, o desde la idea, mejor dicho, general del proyecto, donde trabajo con el volumen, con la forma, con los espacios, hasta llegar al diseño de detalles, ¿no? Fíjense, esto es uno de los baños, y es simplemente un mingitorio, ¿no? Del baño de caballeros, como se decía antes, ¿no? Y fíjense cómo, en este caso el arquitecto toma un elemento utilitario, podemos decir, y lo transforma en algo más, ¿no? Porque prácticamente la relación, digamos, de la textura de este artefacto que está por acá, que es totalmente reflejante, con el hormigón rústico de por atrás, ¿no? Y la luz que parece venir, digamos, del techo, ¿no? Porque esto está como iluminado rasantemente, produce un juego de texturas que prácticamente transforma este elemento utilitario en una escultura, ¿no? Hasta una escultura que parece tener una base, que es esto azul, ¿no? Digamos, que también está por temas de higiene, pero digamos, se empiezan como a mezclar las variables, ¿no? Algo que en realidad tenía que estar, porque no puede haber acá piso de hormigón, por un tema de higiene se termina siendo otra cosa también, porque yo lo veo prácticamente como la base de esta escultura tan brillante, ¿no? Como a veces las distintas variables o distintos temas en la arquitectura se empiezan a enlazar y se empiezan a hacer más interesantes, ¿no? Estos son los famosos planta, corte y vista, con los que vamos a estar ya trabajando desde hoy, prácticamente, ¿no? Que son nuestros modos de representar la arquitectura, ¿no? Representarla para entenderla, ¿no? Representarla para que se construya. En definitiva, el dibujo, la representación, es el modo en que nos expresamos, ¿no? Que, insisto, no tiene que ver con el preciosismo, ¿sí? con el detalle al que puedo llegar o no en cada dibujo desde el punto de vista estético, sino que es más bien una herramienta para mostrar nuestros proyectos, ¿no? Alguna obrita más que me parecía interesante, en este caso de una escala un poco mayor que los anteriores, que es una especie de gimnasio en una ciudad de Brasil, que combina, digamos, está en relación a una serie de equipamientos públicos que están en esta planta general del barrio de esta ciudad, están enlazados, ¿no? Y una de las piezas de equipamiento más relevantes tiene que ver con esto, que es un gimnasio y alguna otra actividad, ¿no? Hoy, por alguna razón se me dio por dibujar sobre las imágenes, ¿no? Bien, esto es un dibujo de planta, ¿no? Donde vemos prácticamente, es como si cortáramos la obra de arquitectura en forma horizontal a 1 metro de altura, ¿no? Pasáramos como una gran sierra a 1 metro de altura y sacáramos la parte superior y lo que vemos es nuestra planta, ¿no? Entonces ahí empezamos a leer nuestros muros, ¿no? Como elemento característico. Bien, acá tenemos esta
esta obra, donde bueno, es una manera de introducir cómo a veces lo que nos imaginamos tradicionalmente de muro, de techo, no siempre tiene que ser de esa manera, ¿no? Porque si uno dijera qué es lo más importante en términos de esta pieza de arquitectura o qué la define, seguramente es como su techo, ¿no? Es un gran techo, ¿no? Que cubre el resto de las actividades, incluso es un techo que aparece como flotando, digamos, seguramente por un tema climático no necesito que esto sea hermético, sino que puedo tener aparentemente algunos volúmenes más bajitos por acá, donde veíamos en la planta que aparecían los baños, depósitos, alguna oficina seguramente, y despegado este elemento como tan protagonista de esta obra, que es el techo, ¿no? Que es la cubierta, quizás mejor expresado, ¿no? Y que lo vemos cuando nos vamos acercando, ¿no? Qué importante que es esto, ¿no? Pensar una obra de arquitectura desde el punto de vista acá, ¿no? de las personas, ¿no? Digamos, esto no tiene valor seguramente solamente como objeto, sino que fundamentalmente lo tiene como espacio, ¿no? Que en algún momento vamos a habitar o utilizar para la actividad que sea, ¿no? Acá, de vuelta, esta idea construida realmente, bueno, son arquitectos suizos que trabajan muy bien, con gran destreza en detalle en la obra de arquitectura, pero en términos de construcción tampoco es demasiado sofisticada, quiero decir, imaginar en Brasil o en Argentina, ¿no? Tiene una sofisticación que lo haga imposible, ¿no? Entonces seguramente tiene valor por el modo en que están trabajados los materiales, ¿no? Y eso creo que lo hace como aún más valorable, ¿no? Bien, alguna imagen más de esto, ¿no? Y cómo a partir de nuestras decisiones, en cierta manera, condicionamos el uso, ¿no? Digamos, cuántas maneras diferentes había de proyectar este gimnasio, ¿no? Y qué interesante ver cómo, digamos, en cierta manera, a partir de la forma, y más allá de que acá se vea como bastante cerrado esta imagen, porque no se ven estos huecos que hay entre los volúmenes, es una obra que prácticamente se intenta abrirse hacia el vecindario, intenta abrirse hacia el espacio público y ser prácticamente una continuidad del mismo, ¿no? Más allá del tema, digamos, climático que mencionaba, ¿no? Que esto en algunos de nuestros climas quizás no sería demasiado posible, me interesa fundamentalmente el aspecto conceptual, ¿no? Como en este caso un equipamiento público de uso comunitario, más que cerrarse se tiende a abrir, ¿no? De hacer una continuidad del espacio de la ciudad. Ahí estamos. Ahí tengo una ventanita en el medio, creo. Bueno. Bueno. Ahí llegamos, ¿no? Y acá, digamos, de vuelta, se completa la obra de arquitectura o el hecho arquitectónico cuando aparece el uso, cuando aparece la actividad, ¿no? Eso es lo que, en definitiva, nos diferencia de esta pequeña escultura de Oteiza, ¿no? De Jorge Oteiza, ¿no? Y, también acá las comparo un poco en esta imagen, porque en definitiva esta maqueta y la escultura fundamentalmente nos hacen apreciar el espacio, ¿no? Más que entender la forma como la forma en sí mismo. Esta maqueta de este proyecto en Brasil está representando lo que sucede en términos de relaciones espaciales de estos lugares, ¿no? Fíjense acá cómo es un edificio que prácticamente no se ingresa por una puerta, ¿no? De 80 o 90 centímetros de ancho, sino que la arquitectura, la forma misma me está diciendo que voy a acceder por acá o voy a acceder por acá entre estos volúmenes, que ya no son una puerta, sino que tienen otra generosidad y no solamente resuelven lo que pasa en estos tres volúmenes circulares, sino que también me están generando
claramente estos sitios de acceso, ¿no? Esta idea de que todo está relacionado en un proyecto de arquitectura y no respondemos a los temas en forma separada, ¿no? Si me permiten un segundito voy a prender la luz porque cada vez me veo más oscuro. Así que los dejo mirando el pabellón. Bien. Tenemos que meter una publicidad. Bien. Llegamos un poco a algunas imágenes de los ejemplos que vamos a estar analizando, ¿no? En este primer esquicio, ¿no? Nosotros lo hemos comentado en la clase anterior, tomamos al esquicio casi como una especie de calentamiento previo a lo que va a ser el proyecto, ¿no? Que va a ser en el primer cuatrimestre este espacio de equipamiento público en el Parque Boronat, ¿no? Esta es una de las obras, el pabellón alemán en Barcelona de Mies van der Rohe, el pabellón nórdico en la Bienal que fue construido para la Bienal de Venecia en el año 62 del arquitecto Sverre Fehn, el pabellón Sosvik de Aldo van Eyck, pabellón en un parque holandés, y el Glass House, este proyecto de Philip Johnson, ¿no? ¿Qué vamos a estar investigando acerca de estos proyectos, ¿no? Un poco los distintos temas que fuimos mencionando, en realidad, que en realidad fueron surgiendo a partir de ver directamente o de observar los ejemplos, ¿no? Esto que está en la ficha o en el nombre mismo de la ficha, que no tengo acá, pero es aprender a partir de la mirada, ¿no? De comenzar a tener una mirada hacia los espacios de arquitectura intencionada, ¿no? Tratando de descubrir qué hay detrás de las decisiones del arquitecto o de la arquitecta, en este caso, aunque creo que no tenemos ninguna arquitecta en estos primeros 4 ejemplos. ¿Hay una sola manera de ver esto? Y seguramente no, digamos. A ver, sobre los ejemplos anteriores se han escrito toneladas, ¿no? de papeles y de tinta. Digamos, este es el proyecto de Mies van der Rohe fundamentalmente es un paradigma de la arquitectura moderna, ¿no? Es un manifiesto en sí mismo, digamos, no hay arquitecto que no conozca esta pieza de arquitectura, y podríamos escribir tesis de doctorado a partir de esto o de cualquiera de estos ejemplos, ¿no? Quizás relacionándonos con algún otro ejemplo o con otras obras del mismo arquitecto. Sin embargo, no hay una sola manera de verlo, como un poco venimos diciendo, ni siquiera hay una sola manera de, no solamente responder las preguntas, sino que las preguntas que nos podemos hacer de estos espacios pueden ser diferentes, ¿no? Digamos, seguramente los análisis que hagan, las investigaciones van a ser tan diversas como cantidad de alumnos tenemos, ¿no? Entonces, no creo que debamos ver este problema como que hay una sola manera de resolverlo, ¿no? Sí, nosotros, digamos, ofrecemos una suerte de acompañamiento, de guía en esta idea de qué tenemos o qué deberíamos estar mirando, ¿no? En términos generales. Pero eso, digamos, no debería quitar la idea de que ustedes busquen de documentación, diversas fotos, planos de carácter más técnico y traten de sacar sus propias conclusiones, ¿no? Aunque sea el primer día del taller de arquitectura, de la carrera de arquitectura, digamos. Porque creo que no hay otro modo, ¿no? No deberíamos, digamos, confundir esta investigación como una investigación casi formal, casi como apuntando enciclopédico, ¿sí? Donde tenemos que saber todos los datos, cuándo se construyó. No, en realidad no. Sí tenemos que tener un cierto
contexto cultural, porque sabemos que esto se construyó en determinada ciudad, determinado país, pero de ahí en más sería interesante meternos como en análisis de la pieza de arquitectura en sí mismo, ¿no? Con los temas que hemos venido mencionando, ¿no? Digamos, de qué manera se inserta en el entorno, a la topografía del lugar, cuestiones que tienen que ver con el clima, con el modo en que están construidos, con la materialidad, los elementos que lo componen y por qué son o no de esa manera. Y ahí es donde podemos especular, ¿no? Desde hoy mismo podemos llegar a sacar conclusiones y decir por qué esto está construido en bloque de cemento y no está construido en madera, ¿no? Creo que podría haber eso, ¿no? Digamos, no creo que esté mal o que sea irrespetuoso arribar a digamos, generarnos determinadas hipótesis, ¿no? A partir de eso, ¿no? Más allá de que haya un análisis más formal, con esos puntos que, digamos, que están como sugeridos, ¿no? Que son los que mencioné, más la estructura, esto tiene algún sistema, de qué manera se sostiene esto, y ahí estamos hablando de estructura, ¿no? Hay algún sistema estructural que yo pueda descubrir a partir de acá, digamos, de qué modo se sostiene el techo cómo funciona y de qué modo acá el arquitecto, nuestro amigo Bert Fehn, logró tener un techo que tiene, digamos, algunas dimensiones considerables, ¿no? Está cubierto. No quiero arriesgar ningún número ahora, pero evidentemente es generosa. ¿Y de qué modo logró eso? ¿Cómo hizo? Bueno, preguntas, ¿no? Fundamentalmente deberíamos hacernos como muchas preguntas y la verdad que seguir un poco los lineamientos que marcábamos en la ficha, ¿no? Y que he venido como un poco mencionando, ¿no? A partir de ir poco viendo los ejemplos, ¿no? Acá veo esta imagen interior del Glass House de Philip Johnson y digo, bueno, ¿de qué modo también empiezo a analizar la secuencia espacial, o sea, el modo en que se relacionan los espacios? Porque evidentemente esto yo lo voy recorriendo en algún momento, ¿no? Digamos, no se trata de... No estamos, digamos, cuando apreciamos una obra de arquitectura parado frente a una pintura y estáticos, como es el caso de esta foto, sino que lo recorremos. Entonces, quizás alguno de ustedes se encuentre como especial interés en ver de qué modo se empiezan a recorrer los espacios, de qué modo hablamos de secuencia de espacios, ¿no? Involucramos la variable del tiempo, ¿no? Acá yo llego, me paro, continúo caminando, me encuentro con una persona, y podemos un poco imaginarnos qué distintas secuencias de espacios vamos descubriendo, ¿no? Hoy como estoy como dibujando, toco cualquier cosa. Bien, y de eso se trata, digamos, como la primera etapa de este trabajo que vamos a estar realizando, es tratar de entender estas obras, insisto, no estrictamente desde lo anecdótico o desde lo histórico, ¿sí? Desde la densidad de saber qué año se hizo, cuándo, qué pasó. En realidad no va por ahí el ejercicio, ¿sí? Es interesante tener un contexto, pero después casi como que no buscar ninguna excusa y meterse a tratar de entender esto, ¿no? La obra de arquitectura, digamos, su materialidad. Acá, ¿cuántos materiales tiene? ¿Por qué son de esa manera? ¿Qué me imagino? ¿No? Entonces ahí empezamos a pensarlo como proyectista también, ¿no? Casi si nos imaginamos qué hubiera pasado si el piso hubiera sido gris en vez de este ladrillo, ¿no? O si los muros, ¿sí? Entonces, en algún momento creo que está bueno seguir el análisis como formal que planteamos de la estructura, de la configuración de espacios, de la materialidad, del contexto, y tampoco tendría temor en irnos un poco del libreto y ver lo que realmente nos parece, porque ahí nos estamos acercando al proyecto, digamos, a nuestros propios proyectos, porque de acá a 2 semanas vamos a estar proyectando nosotros, ¿no? O ustedes, en realidad yo ya lo terminé. Pero vamos, en definitiva digo nosotros porque el proyecto, digamos,
de eso se trata el taller, ¿no? Un poco de la producción colectiva entre docentes y alumnos, ¿no? Bien. Esto tiene que ver un poco con el modo en que trabajamos en el taller y que lo hemos venido diciendo en la clase inicial y acá, ¿no? Creo que el único modo de aprender proyecto tiene que ver con esta multiplicación o con esta fórmula que hemos ido desarrollando, que denominamos aprender haciendo, por un lado, que es comenzar a proyectar. El único modo de aprender es comenzando, digamos, no hay otro. No existe que voy a leer 10 libros y después me voy a sentar. Digamos, sería como leer antes de jugar al fútbol, pensar que voy a mejorar porque conozco, porque lo leí a partir de la teoría, ¿no? O porque vi muchos videos de YouTube, o porque sé cómo forma el Barcelona en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, aprender haciendo es como una parte esencial, ¿no? Y que está complementado por una serie de temas que ahí sí aparece la lectura, la investigación, que es lo que estamos haciendo ahora, el debate con los compañeros, que más allá de las dificultades estaría bueno que se genere, que encuentren, digamos, los caminos de comunicación para, no sé, a través de un grupito o algo, digamos, debatir temas, hasta desde los más simples que tienen que ver con la comprensión del ejercicio o no, o participar incluso de las correcciones de los compañeros, ¿no? Esto en forma presencial se da más, ¿no? Que un compañero o grupo está como corrigiendo el trabajo del docente y se participa, digamos. Eso es fundamental realmente, ¿no? La lectura, esto que mencionaba, la crítica, que es la crítica hacia el trabajo de los compañeros, y recibir la crítica a su vez del docente, ¿no? Y acá ponemos un signo por en el medio, porque, digamos, si queremos lograr un número grande acá, ¿no? Necesitamos que estén los dos términos, ¿no? O sea, si tenemos mucho acá de la parte derecha, y esto es 100, porque yo leo mucho, investigo, ¿no? Pero no proyectara, 0% da 100, da 0. ¿No? Por favor, no lo graben, porque no quiero voy a tener problemas con la universidad. Vos me cortás ese pedacito y yo aparezco 0%, 100. ¿Viste? Mañana aparezco en el diario, en los videitos. ¿Sí? Esto es como casi como el concepto de la enseñanza del taller reducido al máximo, ¿no? Aprender haciendo y todo el resto. Todo el resto es investigar, a veces sin que se lo digamos nosotros, alguna obra que les interese. Digamos, estamos estudiando a Mies van der Rohe, quizás ven un par de obras más, ¿no? Y ahí van a sacar conclusiones que un poco, interesantes, y que no necesariamente estamos atrás, ¿no? Diciendo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Bien, creo que esta era parece ser la última placa, ¿no? Tiene pinta. ¿Algún temita más? En realidad me gustaría comentarles antes de pasar a los grupos. Este es un ejercicio, como decimos, de precalentamiento, de calentamiento, mejor expresado, para el proyecto. Lo único que les vamos a pedir es compromiso, en realidad, ¿no? Que quiere decir asistir a las clases. No, hay que asistir a todas las clases, hay que trabajar, hay que esforzarse. Tenemos, digamos, temas de dibujo que probablemente vayan a ser desparejos y es cero problema, pero lo que no podemos es esquivar los temas, ¿no? Digamos, decir, bueno, tengo que tener más herramientas de dibujo, bueno, me tengo que poner a hacerlo, ¿no? Este es un trabajo incluso que podemos decir, o podemos anunciar que seguramente van a estar todos aprobados, ¿no? Y esto no es una expresión demagógica o para que digan, uy, qué bueno, me voy a... No. En realidad van a estar aprobados todos los trabajos que se presenten en forma completa, y que el alumno que generó el trabajo haya venido a las clases. Digamos, no es un trabajo que va a estar mal por el hecho de que, uy, digamos, cometí un error en la planta o el corte o el análisis no era demasiado profundo y va a estar mal, digamos. En ese sentido decimos que van a estar todos aprobados en tanto en cuanto
qué expresión un poco antigua, en tanto y en cuanto. En tanto y en cuanto asistan a las clases, ¿sí? A las clases prácticas que son, que es cuando trabajamos, ¿no? Lo que llamamos el trabajo de taller, y que entreguen todos los elementos que se están pidiendo, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y bien, creo que tenía algo más, pero ahora no recuerdo. Esa es básicamente la presentación del trabajo, en realidad un poquitito más. Hablamos de algunos como conceptos iniciales de este tema de la arquitectura. Este trabajo lo vamos a hacer en forma individual y bien, después veremos cómo seguimos, ¿no? Tenemos a veces bastantes, una relación como docente-alumno bastante, quizás no es la ideal, ¿no? Nos gusta tener muchos alumnos, pero nos gustaría tener algún docente más también. Inicialmente vamos a estar todo el año en 4 comisiones, lo que me da un poco el pie para presentar al equipo docente, que está compuesto por Paula Baliña, que está por ahí. Bien, Constanza, Santiago. Hola. Polis. Arrigo, Daniel Reale. Hola, hola. Y bien, vamos a tener también un docente adicional que va a ser en realidad nuestra jefe de trabajos prácticos, que se va a incorporar en un par de semanas. En realidad iba a tomar otra comisión que provisoriamente van a estar conmigo, ese grupo. Bien, y bueno, de esta manera creo que damos por concluido. Si quieren, hacemos un pequeño break y vamos ya directamente a los grupos de trabajo. No sé si hay alguna duda respecto de los grupos o algo. Consulten ahora solamente si no saben dónde ir después. Si no, nos vemos en los grupos. ¿Ok? Hola, profesor, yo tengo una consulta. En el listado que subieron, pusieron en el legajo el nombre y en la comisión que sería. Arriba, digamos, en los detalles del archivo, pusieron el nombre de un profesor con el número de comisión, pero después abajo, o sea, en el vuelta en el Moodle aparece otra comisión con el mismo nombre. No sé cuál sería el final. Fernanda, estás conmigo, Elisa. Muchas gracias. Comisión 3. Bueno. Menos mal porque no sabía la respuesta. No, yo no entendí la pregunta tampoco, así que bien. Bueno, ¿algo más? ¿Tenemos en claro cómo seguir? Otro tema, ¿no? Más allá de que tiene que estar ese compromiso, que eso, digamos, lo estamos siempre evaluando y lo estamos viendo, también estamos conociéndonos, es un trabajo de transición hacia el otro proyecto, así que diviértanse también, ¿no? O sea, trabajando mucho, pero diviértanse en el sentido de que no comprendí esto o lo otro, no entendí, no sé la diferencia entre el corte y la planta. Nada, tranquilos en ese sentido. Tranquilos en el buen sentido, ¿no? Se entiende, ¿no? No demasiado, pero bueno, vamos a, digamos, con ganas vamos a andar bien más allá digamos, de esto, del sistema virtual. ¿Qué te dicen? Para que tenemos ahí una confusión de listas con coso. Yo a Carro la tengo yo y a Pressure creo que también la tengo yo. Profe, disculpe, me parece que están al revés. O sea, están escritos 2 veces, pero están al revés. Al principio dice el listado de los profesores y en C1 dice Paula y C3 dice Arrigo. Y después cuando en la parte de los Zooms, donde están los links de cada uno, dice C1 Arrigo y C3 Paula. Entonces yo no sabía en cuál guiarme. Claro. Mis compañeros tenían la misma duda. No, claro. Es según el PDF, digamos, ¿no? Lo que dice en el PDF. Claro,
cambiar. C3 soy yo y C1 arriba. Ok, gracias. Listo. Perfecto. Bueno, nos vemos un ratito. A las Vemos. 8. Bueno, ¿estamos? ¿Algo más? No. No. Sure. A las 8, entonces, nos Bueno, reunimos en comisiones. Sí, perfecto. dale. Dale, Dos. listo. Chao, chao. Chao. Adiós.